Las capacidades que requiere la agencia hoy en día, con los nuevos retos de comunicación y las nuevas necesidades, son muy diferentes a las de hace unos años. Yo llevo ya unos años trabajando en publicidad y en medios, y se parece muy poco la agencia de hoy a la agencia de hace 20 años. Como decíamos, hay un nuevo protagonista. Hay un nuevo protagonista que ha venido para quedarse y ha venido para marcar cuál es el paso y las necesidades de la agencia. Y ese protagonista es el dato. El dato para conocer al consumidor, para contactar con él y para medir los efectos de la comunicación. Pero el dato no es singular, el dato en plural, el dato en un número grande, en un número enorme. Y eso exige tecnología, eso exige expertos en automatización, eso exige expertos en inteligencia artificial. Ahora en la agencia hay matemáticos, hay ingenieros, hay expertos en sistemas. Pero hay una cosa que no ha cambiado, aunque haya un nuevo protagonista, que es el dato, y es la necesidad de ser relevante y de emocionar a los consumidores y a las personas. Y para eso es fundamental la creatividad. Y hace falta, como hace 150 años, buenos creativos. Y además, lo que hace falta también es medirlo todo, medir cuáles son los efectos de la comunicación, qué funciona y qué no funciona. Y hemos incorporado econometristas, expertos en economía, y en medición econométrica, analistas y gente experta en el tratamiento de mucha información para ver qué es lo que realmente está produciendo resultados. Nuevos perfiles que han cambiado completamente el aspecto y las características de la agencia. Sí, correcto. Nosotros decimos mucho, ¿no?, que te acuerdas, ¿no?, que antes, cuando íbamos a buscar talento, pues nos íbamos a las universidades, ¿no?, donde se estudia la publicidad. Y ahora, un poco en respuesta de lo que está diciendo Fernando, nuestros caladeros están en lugares que jamás habíamos pensado que iban a estar, ¿no? Estamos, lo que decía Fernando, buscando matemáticos, buscando físicos, buscando analistas, buscando programadores, buscando gente que entienda la tecnología, y eso crea un clima completamente diferente dentro de la agencia que hay que saber gestionar, ¿no? Están los creativos por un lado y están los que tienen los cascos puestos por el otro lado, ¿no? Y esa conjugación tiene su punto de complejidad, ¿eh? En el fondo es encontrar la alquimia perfecta entre el dato y la creatividad, entre el magic and logic. Y en esa hibridación, en esa alquimia, está el resultado de una comunicación eficaz y relevante. Pensamos que esa comunicación se compone, digamos, de cuatro dimensiones que hay que conseguir, ¿no? Una primera dimensión podría ser que la comunicación tiene que ser cada vez más personalizada, y eso lo vamos a poder conseguir con el uso del dato. El dato nos va a permitir ir más allá, por ejemplo, de los targets y de las definiciones sociodemográficas de las personas para poder conectar realmente con la personalidad, con los gustos y con lo que son las personas en realidad. Una vez que hemos resuelto esa dimensión, tendríamos una segunda dimensión de la comunicación, que sería tener una comunicación cada vez más coherente, porque vivimos en un mundo donde el consumidor está fraccionado en miles de puntos de contacto, de plataformas y de dispositivos, y lo que necesitamos es ver si somos capaces de trazar ese consumidor a lo largo de todos esos puntos de contacto y también conectando su mundo físico con su mundo real. Esa pieza de coherencia en el storytelling nos la va a procurar la tecnología, ¿no? Ya tenemos una conexión más potente, ¿no?, más personalizada y muy coherente, y entonces viene la hora de la verdad, que es con qué conectamos, ¿no? Y aquí estamos hablando del contenido, estamos en el eje del contenido, y lo que necesitamos es que esa conexión sea cada vez más experiencial, ¿vale? Una conexión que sea muchísimo más interactiva, más rica, más visible, ¿no? Aquí podríamos decir que la gran tensión que tendríamos es el modelo de interrupción, ¿no?, que muchas veces estamos poniendo encima de la mesa, y que el usuario pues no está muy de acuerdo con esto, ¿no? Hemos visto cómo se bloquea la publicidad, etc. Si tenemos ya esa conexión relevante, podemos conseguir que la comunicación pase a formar parte integral de las personas y les pueda aportar valor. Esa es un poco la visión que nosotros perseguimos. Hemos incorporado no solamente profesionales a las agencias, sino que hemos
cambiado completamente el modelo organizativo de los grupos de comunicación. Tenemos capacidades creativas, tenemos capacidades en la conexión en los medios, tenemos capacidades también expertos en data y en tecnología. En nuestro grupo, la última adquisición ha sido Epsilon, una compañía experta y líder en el mundo del dato y la tecnología, y tenemos también expertos en commerce. Un montón de profesionales que trabajan alrededor de proyectos y que requieren un nuevo modelo, un modelo mucho más holístico de trabajar. Miguel, tenemos varios casos que son bastante interesantes. Hay una especie de nuevo paradigma dentro de nuestra industria, ¿no? Que hemos entrado en lo que llamamos nosotros la era de la convergencia, ¿no? Toda la cadena de valor de players que están trabajando entre el anunciante y el consumidor están trabajando alrededor del mismo concepto que se llama consumer experience, ¿no? La experiencia del consumidor. Eso significa que al final los players que estamos en esa cadena de valor estamos convergiendo para poder dar respuesta a todos a la misma cosa. Eso hace que haya una batalla entre agencias de medios, agencias creativas, consultoras, etcétera, generalistas, y debajo de ellos un montón de especialistas que están todos tratando de dar una respuesta a algo que significa poner el consumidor en el centro y qué es lo que el anunciante quiere. Esto ha dado lugar a modelos o a la necesidad de modelos cada vez más colaborativos, ¿no? Esto es una tendencia clara en nuestro entorno, y nosotros ahí hemos respondido y ya estamos trabajando para algunos de nuestros clientes, como L'Oréal, como el caso de Mao San Miguel o como el caso de Maxium para Larios, en que lo que hemos hecho ha sido construir un proceso, un modelo que permite interconectar a todos los partners y a todas las áreas del cliente trabajando de una manera unificada en un mismo lugar, persiguiendo un mismo objetivo y siguiendo un mismo marco de trabajo. Ese marco de trabajo es el que hemos definido nosotros, que está compuesto por una serie de elementos que son comunes a todas las personas y que sumados generan ese proceso. Y ahí, por ejemplo, por entenderlo mejor, pues tenemos un Insight Stack, que es todos los insights que se pueden sacar para entender el contexto de una marca y de un anunciante. Tenemos la definición de la persona o del target, que también es un elemento común. El journey en el que todos trabajan para entender cuál es la estrategia que tenemos que seguir. Hay un Brand Experience Brief, que es un brief único para todos los partners. Y así vamos introduciendo elementos para poder al final tener una comunicación, digamos, integrada, construida por todas las partes de manera transparente, ¿vale? Y que persigue siempre el mismo objetivo, ¿no? Es una nueva manera de trabajar, donde antes las piezas estaban, pero seguían un sistema lineal en silos y cada uno hacía su trabajo, ¿no? Este es un modelo de mucho éxito y que nos está trayendo, bueno, pues muy buena reacción por parte de nuestros clientes. Y lo más importante, buenos resultados de comunicación, eficacia en la comunicación, porque todo el talento trabaja con un mismo objetivo, con la misma información y con el consumidor en el centro. Empezaba hablando de una gran transformación que es pasar de medios de comunicación de masas a el dato como eje de la conexión con el consumidor, de comunicación personalizada. El reto es hacer comunicación personalizada a escala. Esa escala es clave para no perder el impacto de la comunicación. Pero más allá de eso, que es un territorio yo creo que conocido, sí adivinamos una serie de tendencias, una serie de trends que creo que son importantes. Miguel, tú estás ahora mismo haciendo un informe de tendencias que yo creo que hay algunas muy, muy interesantes. Hay una pieza que podríamos llamar, o una tendencia que podríamos llamar la privacidad en el mundo programático, ¿no? Porque estamos en un momento donde hay una gran regulación en los datos y eso ha tenido un impacto en la manera en la que hacemos programática, sobre todo porque los inventarios de audiencias pues, se han visto reducidos por esa regulación de los datos, ¿no? Entonces ahí hay un question mark, pero por otro lado tenemos una fuerza convergente que viene, que es la llegada de la televisión conectada, ¿no? Que va a permitir, bueno, pues recuperar un poco estos
estos inventarios nos vamos a encontrar con que la televisión, que en algunos países estaba perdiendo importancia, no tanto en España, va a ganar muchísima más importancia, va a venir con muchísima más fuerza y va a ser muchísimo mejor, ¿no? Esto lo vamos a ver inmediatamente. Hay una reflexión también que yo llamo el declive del social, ¿no? Que es un poco, cuando lo digo la gente me mira raro, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con el tema de la influencia, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos un poco hartos de la influencia en las redes sociales, ¿no? Hay un cambio de paradigma en el consumidor que empieza a no aceptar esas referencias que tiene cuando le están hablando de las marcas, no les parece auténtica, no les parece creíble. Las marcas están comprando la influencia y eso es una cosa que el consumidor, que no es tonto, empieza a entender y entonces empieza a rechazar. Así que las marcas van a tener que trabajar en generar estados de opinión positivos, pero de manera orgánica, y eso va a tener un impacto seguramente en los ingresos que nos vienen de las campañas de influencia. Y luego yo destacaría dos cosas como elementos de medios, ¿no? Que vamos a ver muy claramente el año que viene. Uno es el podcast, que va a ser una de las estrellas como nueva fórmula, formato, porque viene muy impulsado por el auge de la voz y por todos los dispositivos, los Cortanas, los Home, los Alexas, ¿no? Que van a impulsar todo el tema del audio y lo vamos a ver cada vez con más fuerza. Vemos que hay más inversiones, vemos que hay más inventarios por ahí. Y el otro es el eSports, ¿no? El eSports, que es una traslación de lo que le gusta hacer a un consumidor que es más joven, y es un escenario que va a crear muchas oportunidades tanto para los medios como para los anunciantes, y donde ocurre una cosa que para mí es clave en el mundo de los medios, y es el hecho de que sea live lo que está ocurriendo, que eso le dota también de muchísima, aparte de interés, pues de muchísima credibilidad. El pago versus la gratuidad. Y se produce una cuestión muy curiosa. La prensa, los medios impresos, que siempre habían sido de pago, están teniendo muchísimos problemas, al menos en España. En Estados Unidos parece que está cambiando la tendencia, pero al menos en España, para tener ese modelo de pago en digital. Y sin embargo, la televisión, que siempre había sido gratuita o mayoritariamente gratuita, ha habido experiencia de televisión de pago en los últimos años muy exitosas, pero mayoritariamente gratuita, las nuevas plataformas de televisión de pago están teniendo bastante penetración y un éxito que podríamos considerar como importante. Pago, gratuidad, con publicidad, y esto es muy relevante desde el punto de vista de las marcas y de las agencias, sin publicidad. Nosotros estamos convencidos que va a ser un modelo híbrido. Va a ser un modelo donde va a haber suscripción, donde va a haber acceso a contenidos premium o especiales o específicos, pero al mismo tiempo también va a haber comunicación publicitaria, porque el consumidor prefiere recibir publicidad, ver mensajes publicitarios de una forma racional y pagar menos por esos contenidos. Efectivamente, en ese modelo de más de suscripción y membresía, que sí que creemos que va a estar ahí, se va a producir al final algo que es que el consumidor no va a poder pagar la suscripción en todos los medios de comunicación, ni va a poder tener la membresía, así que va a tener que seleccionar dónde quiere esa publicidad, dónde quiere esa membresía, ¿vale? La réplica por parte de los medios de comunicación tiene que ser que a cambio yo a ti, consumidor, te voy a poder dar, te voy a asegurar que tus datos son privados, ¿vale? Y por otro lado te voy a conocer y te voy a entregar los contenidos que yo sé que son relevantes para ti, ¿vale? En ese espacio, un consumidor no va a tener ningún problema en que le digan, bueno, aquí hay una publicidad relevante para ti porque ya sé quién eres, ¿vale? Que no la voy a hacer interruptiva, que puede ser experiencial y que yo voy a adoptar sin problemas porque estoy en un formato freemium y entiendo que hay una parte del sistema que para que sea sostenible pues tengo que pasar por ahí, ¿no? Entonces yo creo que aquí se conjugan un poco todas las cosas y nosotros creemos que por ahí puede funcionar perfectamente y puede ser muy, muy sostenible. Una marca con presencia publicitaria
o con un patrocinio directo, está ofreciendo contenidos que le interesan al consumidor de una forma gratuita o a menos coste. Y eso ya es un valor para el consumidor, que una marca le ofrezca un contenido determinado o permita que ese contenido llegue a ese consumidor de una forma accesible. Hay algo importante que deberíamos de recuperar, y es la visión de la comunicación publicitaria con efectos a medio y largo plazo. Estamos en un mundo muy cortoplacista, no solamente porque ahora lo medimos todo y lo que se mide bien es el corto plazo. La dificultad en la medición y el gran reto en la medición es medir los efectos de la publicidad a medio y largo plazo. Aquello que contribuye a crear una marca, hacia una marca fuerte y que puede formar incluso parte de un balance. Y ese cortoplacismo, por la propia medición, por la propia dinámica de las compañías y de la necesidad de resultados, lo que está haciendo es que nos olvidemos de esa comunicación publicitaria para crear marcas potentes, y que en el fondo es un activo que es un valor importantísimo para las compañías. Y por qué no decirlo, la fragmentación de las audiencias, y aquí tenemos un reto muy importante todos aquellos que nos dedicamos a la conexión, a conectar marcas y consumidores. La fragmentación de las audiencias ha hecho perder parte de ese impacto social que tenía la publicidad hace años. Cuando salía una campaña, en 2 días prácticamente tenía un 90% de cobertura y se hablaba en los bares, en las máquinas de café o en los colegios. Es un reto recuperar ese impacto social de la publicidad, donde el mensaje, un mensaje habitualmente emocional, buscando los efectos a medio y largo plazo, y la cobertura eran claves para conseguir ese efecto ola. Yo lo que creo es que eso va a volver inmediatamente, ¿vale? O sea que puedes estar seguro de que va a volver. ¿Por qué va a volver? Pues va a volver porque efectivamente hemos estado viviendo en un muy cortoplacismo, quizá por el escenario en el que estábamos de crisis, ¿no? Hay muchas reflexiones ahora que si el cambio climático, la diferencia entre ricos y pobres que ha traído la digitalización y la globalización. Hay nuevos modelos digitales, circulares. Bueno, están pasando una serie de cosas ahí que han llevado al consumidor, que al final es el que va a tirar de esto, a cambiar su punto de vista en la vida, ¿no? Y esto es algo que estamos viendo, ¿no? Ya no le interesan tanto las marcas en el sentido de marcas que ganan dinero y que hacen muy bien su negocio, sino que está empezando a pedirnos, oye, yo lo que quiero es que tu marca me digas cómo vas a aportar valor en la vida de las personas y en la vida del mundo en el que vivimos. Y esa es una exigencia que no tiene una transacción, o que no debería tener una transacción económica. Es un esfuerzo que tienen que hacer las marcas. Eso significa que la marca va a tener que hacer más marca, va a tener que contar más allá de mira lo que hago para conseguir resultados en el corto plazo, va a hablar menos de producto y de servicio, y va a tener que hablar más de sus valores, de sus propósitos y de sus compromisos con la sociedad, ¿no? Y así es como se van a construir las marcas. Luego vamos a ver cada vez más campañas de marca que a lo mejor no son tan chulas como las de la época de Fernando, pero creo que esto va a responder y va a dejar tranquilo a Fernando en los próximos años. Intento ir siempre con una sonrisa. Creo que eso es muy importante, la positividad y transmitir alegría. Para que el mundo sea mejor tenemos que ser felices. Y creo que una actitud positiva por parte de todos es clave. Y ya en un aspecto más concreto, en el aspecto de mi trabajo, lo que hemos intentado y estamos trabajando duro en los últimos 2 años es hacer la vida más fácil a todas aquellas personas que forman parte de Publicis Media, compaginando mucho mejor su vida laboral y su vida personal y su desarrollo personal y también profesional. Me da un poco de vergüenza, pero yo cuando empecé a trabajar, que ya han pasado pues igual 35 años, recuerdo que había una pelea entre lo que se llamaba el 4 y el 7%, que era lo que había que invertir en temas sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo ya en aquella época, que ganaba 2 duros, pues puse un 1% de mi salario en tratar de ayudar a través de asociaciones, y eso pues lo he ido manteniendo a lo largo de la vida, ¿no? No sé si es para sentirme yo mejor, pero bueno, esa es una pieza que está ahí.
Y luego esto pues va creciendo, ¿no? Porque esa concienciación social te lleva muchas veces a hacerte preguntas y a mejorar de alguna manera el medio ambiente, pues entrar en un lugar y decir, joder, no voy a comprar nada en este supermercado que esté metido en plástico, este tipo de cosas que estamos oyendo todos los días, o si debería tener un coche eléctrico o ir en bicicleta a la oficina, etcétera, ¿no? Y luego desde el punto de vista más personal, y yo creo que aquí está Fernando que lo puede corroborar, a mí siempre me ha gustado mucho poner el tiempo en las personas, Yo siempre he tenido la suerte de tener mentores que me han hecho mejor, y eso me lo he intentado trasladar yo a los equipos y a la gente, ¿no? Poner mi tiempo para que ellos sean mejores profesionales, y tener la suerte que tuve yo en su día y que me ha hecho llegar hasta donde estoy.